quiero que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, ir por delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús estaba solo en el monte orando. Y llegó la noche. Y ya la barca estaba en el medio del mar. La barca que había sido enviada con sus discípulos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que sería más o menos entre las 3, las 4 de la mañana, en la cuarta vigilia de la noche. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces se le respondió Pedro, el más osado, se largaba nomás Pedrito, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron a Jesús diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, una vez que cruzaron a la otra orilla, a la otra ribera, vinieron a tierra de Genesaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar de Genesaret, enviaron noticias por toda aquella tierra, por todo el alrededor de Genesaret, y trajeron a él todos los enfermos. ¿Qué trajeron a Jesús? Todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Fíjense, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Dice: todos los que le tocaron. ¿Qué le tocaron a Jesús? ¿Le tocaron el cuerpo a Jesús? ¿Jesús oró por ellos? No. ¿Jesús impuso la mano sobre ellos? No. La Biblia dice que ellos le dijeron: déjanos tocar solamente el borde, acá el bordecito de tu manto, el borde, la colita de tu manto. Déjanos tocar esto. Y dice que todos los que le tocaban el borde del manto de Jesús fueron sanados, fueron sanos. Y quiero hablarles en esta noche, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, de esas tormentas inesperadas mientras vamos navegando en la vida. Mientras vamos navegando en este mar de este mundo y tenemos una orden: cruzar a la otra orilla. ¿Cuál sería nuestra otra orilla? Llegar al cielo, conquistar mi familia. ¿Cuál sería la otra orilla? Casarme, tener hijos, conseguir un buen empleo, tener un buen sueldo. ¿Cuál sería la otra orilla en tu vida? No sé cuál es tu otra orilla, pero mi otra orilla es llegar al cielo. Mi otra orilla, mi hermano, es llegar al cielo. Crucé ya muchas orillas. Llegué al matrimonio, tuve hijos,
Y hoy la otra orilla desafiante para mi vida, porque es desafiante, muy desafiante para mí, es llegar a la presencia del Señor cuando cierre mis ojos aquí. Y dice que Jesús le envía a la otra ribera, y cuando Él los despide a sus discípulos, eran aproximadamente las 5 de la tarde. Y la hora 3 de la vigilia, la cuarta vigilia, perdón, gracias. La cuarta vigilia eran más o menos las 3 de la mañana. ¿Cuántas horas le llevó? ¿Cuánto tiempo le llevó allí a los discípulos? Pero dice que mientras todo estaba tranquilo, me imagino que habrán salido, el cielo lindo, está re bueno para navegar, habrá dicho Pedrito y los otros que eran experimentados en mares, en barcos, porque no eran cualquiera los discípulos de Jesús, eran gente de pesca, eran gente que andaban por los mares. Y habrán dicho los discípulos: no, si está lindo. Bueno, vayan, le dijo Jesús, vayan por delante, espérenme del otro lado, la otra orilla. Yo ya les sigo, yo voy a ir donde están ustedes. Y la noche estaba espectacular, como está hoy, una noche espectacular. Pero de pronto en esa noche espectacular saltó la tormenta. ¿En qué momento se preparó el viento? ¿En qué momento se preparó el tiempo? No sabemos en qué momento, pero llegó la tormenta. Y quiero hablarte de esas tormentas inesperadas. Yo le puse por título al mensaje: tormentas inesperadas. Que mientras vamos navegando, de pronto me pasó esto. Y íbamos tranquilos, parece, y estaba todo bien, y estaba todo en orden, y de pronto me quedé sin trabajo. Y de pronto mi marido se va, estaba todo bien, nos casamos, formamos una familia, y de pronto mi marido decide irse de la casa. Tormentas inesperadas. Parecía que tenía la mejor familia, y de pronto un hijo en adicción. Parecía que éramos tan felices, no nos faltaba nada, Jesús en nuestro corazón, y de pronto una muerte inesperada de alguien que amamos, una traición, y de pronto un embargo judicial, y de pronto una tormenta que nadie esperaba, cuando todo anunciaba que íbamos a tener un vuelo tranquilo, un viaje tranquilo. Y de pronto. Y una de las cosas que el Señor me enseñó, les quiero hablar de las tormentas inesperadas que tuve que atravesar en la vida, primero como cristiana, primero como ser humano, pero también como cristiana, dentro del camino del Señor. Tuve que pasar tormentas que no esperaba, que de pronto llegaron. ¿Y saben las características de las tormentas? Nos cambian, y nos cambian mucho. Las tormentas cambian nuestra manera de pensar, porque decimos: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Para qué lado va la brújula? ¿Qué lado está el viento? Tengo que ver si me voy para este lado, para el otro lado. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo tengo que hacer? No, ahora ya sé cómo tengo que actuar. Las tormentas tienen una profunda capacidad de formar nuestro carácter. Forman nuestro carácter. Y tiene un rasgo inigualable para manifestar de lo que llevamos adentro. En toda tormenta que pasamos en la vida sale lo mejor o lo peor del ser humano. Pero generalmente
en todas las tormentas, generalmente sale lo peor del ser humano. Sale lo peor del ser humano. Y pastora, yo pensé que usted me iba a hablar de bendición, que íbamos a ser bendecidos. Y sí, vamos a ser bendecidos. No te vayas a desesperar porque la tormenta es buena. Dígale al que tiene a su lado, las tormentas son buenas, te van a bendecir. Amén. Las tormentas son buenas, nos van a bendecir. Y malas tormentas inesperadas nos van a bendecir mucho. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace forma las tormentas que pasamos o como cristianos, como hijos de Dios o como seres humanos? Todos pasamos tormentas, todos pasamos circunstancias. Lo que hace la diferencia es la manera en que pasa una persona sin Cristo y la manera en la que pasa una persona con Cristo. Tiene que haber obviamente diferencia, aunque muchas veces no se nota la diferencia. Pero bueno, hay algo que aprendí, que aunque tengamos fe en el momento en que estamos, esa fe de confiar en Jesús, de creer en Jesús, de que Él no nos va a fallar, de que Él no nos va a abandonar, nuestra fe no necesariamente ha sido diseñada para parar la tormenta. No está diseñada nuestra fe para parar la tormenta. La tormenta tiene que ser atravesada para poder llegar a la otra orilla. Dígale al que tiene a su lado, hay que atravesar para llegar a la otra orilla. Ahora, ¿y para qué entonces necesito la fe? Para pasar a la otra orilla. Para llegar a la otra orilla a pesar de la tormenta. A pesar de la tormenta, llego a la otra orilla. La tormenta es la graduación para una fe mayor. ¿Qué es la tormenta? Es mi graduación para una fe mayor. Es el proceso que nos llevará a un mayor nivel. Todas las tormentas como cristianos que pasamos es una bendición. Es una bendición. Dígale al que tiene a su lado, es una bendición. Aunque muchas veces lloremos, hermanos. Mire, si yo he llorado por haber pasado tormentas. Y he llorado muchas veces. Porque no nos gusta, porque en las tormentas se sacude todo, hermano. Se sacude la barca, se pierden cosas, se destruyen cosas, pero es necesario. Es un proceso que nos llevará a un mayor nivel. Dígale al que tiene a su lado, es un proceso para un mayor nivel. Es un proceso para un... Todos me miran así, el ojo grande tienen. Ay, juepete. Amén. Parece que están todos asustados con la tormenta. Pero es necesario, hermano. Y Dios no nos trajo hasta aquí para que nos muramos en este lugar. Dios no nos trajo hasta aquí para que nos muramos en este lugar. Dios te trajo hasta aquí, pero te quiere llevar a otros niveles. Porque así como la gloria de Él va en aumento, así también el creyente tiene que ir avanzando, mejorando, conquistando, ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso no quiere decir de que no vamos a tener tormentas que atravesar. Eso no quiere decir que no vamos a tener enfrentamientos. Vamos a tener muchos enfrentamientos, y los enfrentamientos van a venir del infierno mismo, que usará a las personas para que nosotros nos distraigamos en medio de esas tormentas. Pero vos y yo no somos de esas personas que nos vamos a distraer. Dígale al que tiene a su lado, vos no sos de los que te vas a distraer. Nosotros vamos a pasar al otro nivel.
El problema es cuando la gente se empieza a afanar, a preocupar y a querer violentar los procesos de Dios. Las tormentas son procesos que nosotros tenemos que vivir, hermanos. Son procesos de Dios que nosotros como cristianos los tenemos que atravesar. Pero muchas veces nos volvemos ansiosos, nos volvemos afanados, estamos afanados. Ay, no veo la hora que pase esto, no veo la hora que pase. Es cierto, todos queremos que pase el día malo. Y en ese afán, en esa ansiedad, empezamos a violentar los procesos de Dios. Y Dios tiene su tiempo. Dios tiene sus tiempos en medio de las tormentas. Dígale al que tiene a su lado, Dios tiene sus tiempos para tu vida en medio de las tormentas. Ay, pero yo pensé que iba a ser un segundito, nomás me iba a sacudir así y después ya yo, ay, basta, gloria a Dios. Ay, Dios quiera que sea así, hermanito. Pero hay veces pasan días y pasan meses y pasan, y parece que seguimos siendo movidos por el viento, por las olas. Y empezamos a violentar los procesos de Dios. Como pensamos muchas veces que Dios se pone lento, ¿vio? Hay veces, parece que Dios no está obrando, parece que Dios no está haciendo nada. ¿No le pasó? Parece que Dios no está moviéndose a mi favor. Estoy siendo olvidada. Nos posicionamos en el lugar de Dios. Tomamos nosotros el control. Invadimos, no, yo voy a salir de la tormenta, yo sé cómo hacerlo, yo voy a resolver esto, yo tengo la manera, la forma, aprendí en el mundo cómo hacerlo. Invadimos los procesos de Dios y nos metemos en situaciones que Dios no te pidió que te metas. No le hablo porque me contaron, con experiencia en la causa le hablo. Dios, nos metemos en problemas que Dios no te pidió que te metas, porque hay un nivel de desafío que no está preparado todavía para entrar allí. Entonces, las tormentas son necesarias para introducirnos a otros desafíos. Pero para entrar a otros desafíos tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y las tormentas son las que nos preparan, hermanos. Y ahí es cuando nosotros no estamos preparados para entrar a esos procesos, a esos desafíos. Es cuando se empieza a mover tu carne, es cuando se empieza a activar tu sentimiento, te impulsa esos sentimientos, tu carne, todo se activa. Lo mío, lo tuyo, lo que me dijo mi marido, lo que me dijo mi hijo, lo que me dijo fulanito, lo que me dijo perenganito, se juntan todo, nos impulsa a cosas que Dios no nos dice que hagamos. Y es ahí es donde empieza el verdadero huracán que muchas veces destruye toda nuestra embarcación y muchas veces destruye nuestra vida. ¿Por qué se produce eso? Porque la gracia de Dios no está ahí. Fuimos nosotros los que nos metimos en esos procesos. Fuimos nosotros los que dijimos, pero hace una semana que yo estoy en medio de esta tormenta y no pasa nada. ¿Y qué si Dios te quiere tener un mes? Preguntarle, ¿y qué si Dios te quiere tener un año también? ¿Hace cuántos meses que estamos con coronavirus? ¿Cuántos meses? 7 meses. ¿Y qué? Que nos quieren tener todo encerrado. ¿Y qué? Si Dios dispuso, Dios permitió. ¿Y qué? Nos queda orar, nos queda confiar. Nos queda clamar misericordia, pedirle al Señor que tenga misericordia sobre nuestras vidas. ¿Me entienden? Entonces,
Cuando nosotros invadimos, atropellamos, somos atropellados en los procesos de Dios, es cuando la gracia de Dios no está sobre nuestras vidas. Estamos trabajando solos, estamos haciendo las cosas solas y seguramente no nos va a ir nada bien. Por eso es necesario, mis hermanos, clamar a Dios por sabiduría. La sabiduría de escuchar, al saber escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz del Espíritu, de vivir una vida en comunión con el Espíritu de Dios, de no permitir que el afán, la ansiedad atrape tu corazón, mi hermano. De respetar esos procesos si queremos ser exitosos, de no molestar los ciclos en tu vida, de no molestar los ciclos de Dios en tu vida. El nene nace, tiene que crecer, primero empieza a gatear, después camina, después empieza a correr, después empieza el crecimiento. Pero muchas veces nosotros violentamos todos esos procesos. Hoy en día la gente es violenta con los procesos en los niños. Entonces ya desde pequeña edad ya el nene empieza a caminar nomás, ya salió de la panza. O antes, yo he escuchado muchas veces, ya está en la panza y dice, va a ser el novio de la fulanita y de la menganita. El novio de la perenganita y ya le empiezan a acelerar los procesos, mi hermano. De pensar que la vida se va a acabar. Y hoy en día tenemos tantos problemas, mis hermanos, por querer acelerar los procesos de Dios, meternos donde Dios no nos mandó. Amén. Dice la Biblia que el viento era contrario, no estaba a favor de ello, era contrario. ¿Cuántos muchas veces pasamos vientos contrarios? Ay, parece que todos, vio ese día que parece que hasta el perro se te da vuelta, el perro que le da a comer se te da vuelta y te grita. ¿Vio esos días? Parecía el día que más oraste, el día que dijiste me levanto, ayuno, voy a buscar al Señor como nunca. Ay, encima viento norte, Jesús. Parece que hasta la esposa con la que dormiste amaneció diferente. El marido con el que te despertabas todos los días amaneció, parece diferente. Dios mío, el viento no tenían para nada a favor. Era contrario el viento. Diga conmigo, contrario el viento. Contrario al viento. Era un viento contrario. Dice la Biblia en el Salmo 1, vamos a ir un ratito. ¿Saben que los vientos contrarios nos ayudan a despojarnos de las cosas que nos sirven? Dice el Salmo 1. No así los malos, verso 4 estoy leyendo, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es un tamo? Yo estaba buscando, ¿qué es un tamo? El tamo es una pelusa que se desprende, del algodón, del lino. Es un polvo o paja de semillas trilladas que con el viento contrario es alejado. ¿Sabe qué? El viento contrario es necesario en nuestras vidas. Dígale al que tiene a su lado, es necesario. Para sacar el tamo. Para sacar hay veces una pelucita te está haciendo detener. A veces una pelucita te está manchando la ropa negra. Una pelucita ahí, ay, está en ese detalle. Las tormentas llegan para quitarnos cosas que ya no necesitamos. ¿Vio cuando llegan las tormentas?
Dice la Biblia que Jonás, cuando no quiso hacer lo que Dios le mandó a hacer, se fue para otro lado. No me voy a detener en esto, solo quiero darle una explicación. Se desató en el barco que él se iba, se desató una fuerte tormenta. Entonces la gente, empezaron a desprender, a tirar las cosas, a tirar al mar, porque era tan fuerte la tormenta. Entonces después preguntaron, ¿quién es el culpable? No, tírenme a mí. Le tiraron a él también. ¿Me entienden? Las tormentas llegan para quitarnos cosas que ya no necesitamos. Pero a mí me duele, pastora. Yo perdí en esta tormenta. Me agarró una tormenta, pastora, y le perdí a la hermanita fulana. Era mi amiga. Tomábamos mate juntas, pastora. No sabe. Ay, ella sabía todo mi vida, pastora. No sabe. Es necesario. ¿Fue necesario la tormenta? Fue necesario la tormenta. Dígale al que tiene a tu lado, fue necesario. Aunque sepa toda tu vida. Pero Dios provocó la tormenta para quitarte. Para quitarte. Para quitarnos cosas que ya no necesitamos. Tal vez sirvió la hermanita fulana para un tiempo. Te sirvió para que te ayude, para que ore, para que te ayude a pecar también, a chismosear, a quitar el cuero. Te sirvió para un tiempo, para ser procesada ahí, porque mientras más pecábamos, más se retrasaba la bendición. Te sirvió para ese tiempo, para que lo que hiciste antes con la hermanita fulana, en este tiempo, cuando pases a la otra, cuando ya estás en la otra orilla, ya no haga con la otra hermanita, porque ya creciste, ya aprendiste. Amén. Poco amén escucho, pero bueno, estamos un poco también acá. Tal vez era para un tiempo de tu vida, pero hoy que estás listo, esa tormenta te va a sacudir y te va a sacar el tamo, lo que nos sirve. Esa pelusa te va a sacar, que estaba en tu crecimiento. El tamo crecía con la semilla, con la paja, crecía ahí con todo, pero fue necesario para el crecimiento, pero ahora ya no es necesario. Ahora ya no es necesario. ¿Vio cómo se llama el bebé por donde se alimenta en la panza? El cordón umbilical. No nacemos nosotros y andamos todo el día liados con el cordón umbilical y prendido por nuestra mamá. ¿Se imaginan un cordón umbilical que yo tengo que tener hasta allá al barrio de mi mamá? Elías hasta allá al Chaco, George allá al sur. Dios mío, qué largo tiene que ser el nuestro. No, es necesario para una etapa donde se alimentó el bebé, donde bien, mal, le faltó nutriente, no le faltó, pero fue necesario para ese tiempo. Cuando ya nació, salió de la panza, se cortó el cordón y ya no fue necesario más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en medio de las tormentas inesperadas de la vida, qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Lo que tenemos que hacer, mi hermano, ¿sabe qué? Es cultivar la presencia de Dios, es cultivar esa relación tan profunda que debemos, esa confianza en medio de las tormentas. Porque ¿qué es lo que le dice a Pedro aquí el Señor? ¿Por qué dudaste?, le dijo. ¿Qué es lo que en medio de las tormentas tenemos que cultivar? Es la confianza en Dios, mi hermano. Porque todos confiamos en Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando va el barquito, contentos nos vamos yendo. Pero antes cruzábamos al Verdi, se podía cruzar el barquito. Bueno, todo mientras no cruzaba un barco grande,
el barquito iba tranquilo, se iba y llegábamos tranquilos. Pero guay que un barco grande, esos que traen, que llevan contenedores, todo eso pasa. Y el barquito empieza, ay Jesús, a mí me hace, Dios mío. Y encima vos ves los salvavidas y todo desinflado, no sabes si anda, si funciona, si te va a entrar, no te va a entrar, y Dios, realmente te da apureti. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en las tormentas que tenemos que atravesar como cristianos? Cultivar la presencia de Dios, cultivar la confianza en Dios, la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios. Nunca antes experimentaste en tu vida, lo verás a Jesús como nunca antes lo habías visto. En medio de las tormentas, ¿sabe lo que nosotros hacemos? Le vemos a Jesús. Dígale al que tiene a su lado, en medio de las tormentas le vemos a Jesús. ¿Sabe que yo en medio de las tormentas le vi a Jesús? Pero pastora, yo no le veo a Jesús. Yo le vi a Jesús un día. Me llama nuestra hermana Alicia y me dice, pastora, una persona quiere hablar con usted. Le vi a Jesús. Jesús me estaba mostrando que Él estaba en medio, que Él se estaba acercando a mí. Le vi a Jesús cuando esa persona me manda un mensaje. Le vi a Jesús. Le vi a Jesús. Y a veces nosotros queremos verle en persona a Jesús, pero nos olvidamos que Él está en esos detalles que nosotros estamos, o en esas cosas, en esas tormentas que nosotros estamos atravesando, mis hermanos. Dígale al que tiene a su lado, Él siempre está. Él siempre está. Lo que nunca antes experimentaste, lo vas a experimentar en medio de las tormentas con Jesús. Lo que nunca antes experimentaste con Él, lo vas a experimentar, porque es cuando uno más le busca al Señor. Es donde uno más se aferra a Dios. En las tormentas, ¿sabe lo que necesitamos? No necesitamos experiencia, porque ahí en las tormentas estaban los mejores, los más experimentados en navegación, en pesca, en mares. No necesitamos la experiencia. En las tormentas lo que necesitamos es presencia de Dios. Estaban los experimentados. Estaba Pedro ahí, estaban los otros, pero no necesitaban eso, necesitaban la presencia de Dios, necesitaban a Jesús, necesitaban el poder de Dios. ¿Y saben qué? Nosotros en las tormentas no necesitamos, no me llamó la hermanita fulana para preguntarme cómo amanecí. Ya no me llama más como antes, ella era tan mi amiga, no me llama más. No, si estás pasando una tormenta, hermano, no necesitas la llamadita del fulano, del perengano. Necesitas la presencia de Dios para salir de esa tormenta. Amén. Necesitamos la presencia de Dios para salir de esa tormenta. Yo estoy pasando una tormenta, no me visita la hermana. ¿Cómo? Qué bárbaro, qué malos que son ahí en esa iglesia. Hermano, si estás pasando una tormenta, necesitas la presencia de Dios. Arrodillate y orá. Arrodillate y orá, buscale al Señor, busca la presencia de Dios, busca conocer la voz de Dios, busca conocer la revelación de Dios, buscale al Señor. Amén. Poco acá, menos amén. Ya estoy terminando, ya, gloria a Dios. Y no, las caras no se notan mucho, los gestos no veo mucho, están todos tapados. Pero bueno, así es la pandemia. Eso es bueno porque no, quizás están haciendo una cara, unos gestos,
Y lo bueno es que yo tampoco le puedo ver lo que están en las casas. Pero bueno. Entonces no necesitamos una visita, no necesitamos la llamada de teléfono. ¿Qué otras cosas podemos necesitar de tantas cosas que hay veces argumentos que ponemos? Ay, el pastor ya se olvidó de mí, la pastora. Qué bárbaro, qué malo que son ellos. No necesitas, vos no necesitas al pastor, no necesitas a la pastora, no necesitas de los hermanos, necesitas el poder de Dios, necesitas buscarle más al Señor. Amén. Dice la palabra que cuando Jesús empezó a caminar sobre las aguas, se le aparece, los discípulos pensaron, es un fantasma. Tuvieron miedo. Y le dijo él, no tengan miedo, tengan ánimo, les dijo. Tengan ánimo. Porque en medio de las tormentas, ¿qué es lo que muchas veces perdemos? Nos desanimamos. En medio de las tormentas muchas veces nos queremos desanimar, hermanos. Ay, no, yo pensé que cuando yo era creyente se terminaban los problemas. Ay, qué equivocado, qué evangelio equivocado que te predicaron. Yo pensé que si yo era creyente, todos me iban a querer. Te tengo que decir que no. Está re equivocado también. Yo pensé, pastora, que si yo era creyente, yo iba a ganar mucha plata. Te tengo que decir que tenés que sembrar mucho. Que Dios te va a dar, pero tenés que sembrar. Cuando más Dios te dé, más vas a tener que sembrar. Ay, pero yo pensé que cuando yo era creyente, yo iba a vivir tranquila, sí, iba a tener paz en tu corazón. Pero vas a tener que enfrentar gigantes. Ah, qué bárbaro, ¿eh? ¿Sabe que Pedro, cuando Jesús le dice, ten ánimo, soy yo, no temáis? Entonces Pedrito le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y le dijo, ven, le dijo, y ahí nomás se largó y se paró. Yo me imagino, hoy yo trataba de imaginarme a Pedro. ¿Sabe lo que es largarte y quedarte parado en el río Paraguay? O largarte, no sé, una represa, esas represas hondas del agua potable, largarte y quedar, qué bárbaro, qué glorioso, ¿eh? Qué glorioso, qué tremendo. Y se largó y andaba sobre el agua y empezó a hacer los pasos y empezó a andar, pero dice que después miró el fuerte viento y las fuertes olas y comenzó a hundirse. Y dice que ahí empezó a gritar otra vez, Señor, sálvame. Y ahí el Señor extendió su mano y lo levantó con poder otra vez. Le salvó la vida. Pedro caminó sobre lo que pensó que lo iba a matar. Caminó sobre las aguas. Unos instantes antes, él pensaba que esas mismas aguas le iban a matar. Iba a destruir toda la embarcación. Unos segundos antes, ellos pensaban que sus vidas estaban acabadas ahí en el mar. Pero Pedro caminó sobre lo que pensó que iba a ser su final, que iba a destruir su vida. Pedro caminó sobre lo que pensó que lo iba a matar. ¿Y saben qué? No solamente eso. Jesús es el único que busca a los que se están hundiendo. Yo no sé cuántos muchas veces nos sentimos que nos estábamos hundiendo. ¿Y sabe qué? ¿Quién es el único? Nadie busca, ay, aquel arruinado voy a buscarle para darle un trabajo. Ese no sabe hacer nada, pero ese arruinado le voy a dar trabajo. No, nadie busca eso. Jesús busca esa clase de gente. Al que se está hundiendo. La gente sin Cristo, ¿qué busca? Gente experimentada en la tarea que le va a dar, gente que conoce. Pero Jesús busca a aquel que se está hundiendo. ¿Alguien le quiere prestar plata a alguien que está endeudado hasta la cabeza?
Nadie dice amén, ¿eh? Oh, los valientes. No. Pero Jesús busca a los que se están hundiendo. ¿Para qué? Para invertir poder de Dios. Porque con poder lo levantó a Pedro. Con poder lo levantó a Pedrito de las aguas. Y sabe, para terminar, ¿vio que voy a terminar temprano? ¿Cuánto? ¿Alguien me controló? ¿Vieron que para terminar? ¿Sabe para qué las tormentas? ¿Para qué sirven las tormentas en nuestras vidas? Para impulsarte a los propósitos de Dios. El propósito de Jesús era que vayan a la otra orilla. Y las tormentas son empleados de Dios que tiene el Señor para llevarte a tu destino final. Dios usa las tormentas como sus empleados para llevarte a su destino final. Ay, entonces que vengan las tormentas. Nadie se ríe, ¿eh? Y ya que no quieren, ¿eh? Quiero que puedas entender, la tormenta, lejos de paralizarte, te va a acelerar a tu propósito. Te va a acelerar. Lejos, la tormenta no fue diseñada para que te paralice ahí, para que tengas miedo, para que pierdas el ánimo. No, no, no. Las tormentas, lejos de paralizarte, te van a acelerar a tu propósito. Dígale al que tienes a tu lado, te va a acelerar a tu propósito. Que las tormentas, mis hermanos, que tengamos que atravesar en nuestras vidas como cristianos, saquen lo mejor de nosotros. Las tormentas que atravesamos muchas veces sacaron lo peor de nosotros. Sacaron quejas, murmuraciones, nos enojamos contra Dios. Dijimos, y no, yo pensé que el evangelio era otra cosa, me voy nomás. Me voy con mi virgencita, con mi no sé cuánto, con San Pantalón, con San Pollera, me voy nomás. Yo pensé que otra cosa era el evangelio. Y nos quejamos. Y al final doy mi ofrenda y no prospero. Y al final traigo mis diezmos y sigo endeudado. Y al final, las tormentas, mis hermanos, que tengamos que pasar, saquen lo mejor de nosotros. ¿Qué tiene que sacar la tormenta? ¿Cómo voy a sacar de mi vida lo mejor en medio de una tormenta? Podés sacar lo mejor. Podés sacar lo mejor. ¿Y cómo saco lo mejor de mí? Dándole gracias a Dios, con actitudes diferentes a la que tuviste hasta hoy, hasta aquí, hasta este día que quizás que estuviste atravesando este momento difícil. Con actitudes diferentes, con gratitud. Señor, gracias por esta tormenta, porque me están empujando. El fuerte viento me está impulsando hacia mi destino final, hacia el propósito que vos tenés para con mi vida. Señor, los vientos son contrarios. Los vientos son contrarios a mi vida, pero gracias porque se está perdiendo el tamo. Lo que me sirvió hasta aquí ya no me va a servir para la otra etapa. Entonces yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias. Estoy perdiendo cosas aquí, muchas veces decimos, cuando más oro pierdo tiempo. Quizás para el mundo es perder tiempo, pero para mí es ver el poder de Dios en mi vida en medio de esas tormentas. Amén. Que las tormentas saquen tu mejor alabanza, tu mejor adoración. Aunque estés atravesando el valle de lágrimas, el valle del dolor, que puedas darle gracias a Dios. Que la tormenta que estás atravesando saque tu mejor ofrenda. Saque tu mejor ofrenda, mi hermano. No, pero pastora, usted no sabe, ahora el IFE no se va a cobrar más, dijo Fernández. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Que la tormenta que hoy estás atravesando saque la mejor ofrenda.
Ya otra vez plata. Que saque lo que tenés que sacrificar, lo que te cuesta, hermano. Sacrificar lo que te está costando. ¿Qué es lo que te está costando? Y si vos ves, hoy le decía a un hermano, sacrifica lo que te está costando. Si te cuesta sacar la plata del bolsillo, le dije, sacrifica eso. Sacrifica lo que a vos te cuesta para que Dios mire, para que Dios vea tu corazón. Es duro muchas veces, es confrontativo muchas veces. Pero no lo digo porque no lo amo a esa persona, no quiero a ese hermano, sino le digo porque le amo y porque sé que Dios tiene algo más grande para entregarle. Que las tormentas que pases en la vida ya no saquen lo malo tuyo, sino saquen todo lo bueno que Dios ha depositado hasta aquí en tu vida. Amén.